Buenas tardes, mi nombre es Ana Linan y en este caso estamos en cuanto a la enfermedad de Alzheimer, cuál es el tema de neurología y el cual está a cargo el doctor José Lara Morales. Cuanto entrando en lo que corresponde al tema el del Alzheimer, pues vamos en cuanto a su definición, decimos que esta es una enfermedad, es la causa más frecuente de demencia y una de las principales en cuanto a mortalidad en el paciente en cuanto se refiere a esto. Se trata de un cuadro de inicio en la edad adulta, progresivo e irreversible, con afección predilecta a la memoria de corto plazo. En cuanto a la epidemiología, según la OMS, 50 millones de personas en el mundo padecen de lo que es demencia, de los cuales el Alzheimer pues, representa un 60 a 70%. Estudios muestran que el Alzheimer posee una incidencia de 1.5 por 1000 personas en cuanto a los años 65. Esta cifra que asciende al 52,6 por 1000 personas en el año a lo que va respecto a los 90 años, lo que demuestra lo importante del tema teniendo en cuenta la tendencia actual al envejecimiento poblacional. En cuanto a la patogenia, todos los casos de Alzheimer comparten como hallazgo neuropatológico el acúmulo cerebral de beta-amiloide y de proteína tau hiperfosforilada. La beta-amiloide se produce por la excisión protolítica en la secretasa beta y mutaciones genéticas de esta proteína, lo cual favorece la producción de beta-amiloide o forma neurotóxica de esta acumulándose en el cerebro en forma de placas seniles, siendo parte del diagnóstico etiológico de esta enfermedad. Beta-amiloide puede acumularse también en vasos sanguíneos cerebrales, produciendo angiopatía amiloide. La proteína tau en la enfermedad de Alzheimer se hiperfosforila y constituye agregados filamentosos insolubles que forman parte de los ovillos neurofibrilantes intracitoplasmáticos propios de la enfermedad, lo que tiene un efecto tóxico sobre las neuronas. Asimismo, en cuanto a las manifestaciones clínicas, de esto pues se hace mención de en cuanto a los síntomas de la enfermedad, en cuanto a dominio cognitivo y clínicas asociadas, se menciona en cuanto a la memoria, pues en cuanto a los síntomas, olvida conversaciones o hechos que han ocurrido en tiempos antes. Parte de la lista o compras o tareas, también pierde pues objetos por casa, como por ejemplo al no recordar las cosas donde deja, repite o tiene repeticiones varias veces de la misma información, habla con frecuencia del pasado y en sí también se menciona que se desorienta en tiempo. En cuanto a la exploración, es incapaz de recordar una lista de palabras que se le presenta varios minutos antes y pues que mejora un poco con pistas. En cuanto a la atención, en cuanto a síntomas, se distrae fácilmente ante estímulos múltiples, les cuesta realizar tareas simultáneas o prolongadas que requieren concentración. En cuanto a la exploración, en este caso, falla repitiendo en orden inverso series de números. En cuanto a las funciones ejecutivas, como juicio, racionamiento, abstracto y planificación, en cuanto a síntomas, se pierde planificando y realizando tareas complejas y secuenciales. Receta de cocina, manejo electrodoméstico, cuentas del hogar. También en cuanto a falla interpretando el lenguaje abstracto. El sarcasmo, la ironía, pierde la incapacidad de juicio, pueden dar dinero a personas extrañas y también pues no identifican situaciones de riesgo, las cuales cuesta tomar decisiones. En cuanto a la exploración, en este caso, digamos que son incapaces de interpretar refranes o encontrar similitudes entre objetos que le presentan. En cuanto a la habilidad visoespacial, en cuanto a síntomas,
se encuentran desorientados en la calle, necesitan salir acompañados por seguridad en trayectos habituales, zonas conocidas, finalmente en su propio domicilio, o problemas con tareas complejas a nivel espacial, como carpintería, costura, problemas al vestirse o manejando cubiertos. No reconocen rostro de familiares. En cuanto a la exploración, falla copiando dibujos o imitaciones, gestos con una o ambas manos, no identifican rostros. También pues en cuanto se le muestran en una fotografía. En cuanto al lenguaje, en cuanto a síntomas, comienzan con dificultad para encontrar palabras, utilizan términos genéricos como esa, eso, llamar al lápiz, palito por escribir, y abusa de frases hechas. La conversación se vuelve lenta, pobre y con pausas frecuentes. Olvidan nombres de personas que se encuentran a su entorno. En cuanto a la exploración, lenguaje espontáneo escaso y poco variado. Falla nombrando objetos que se le presentan o repitiendo frases largas que no es capaz de seguir órdenes secuenciales. En cuanto a cognición social, en síntomas, su comportamiento cambia, pierde la empatía, no reconocen emociones en la expresión facial de la persona, se vuelven desinhibidos o apáticos, inadecuado a nivel social, incluyendo su forma de vestir, de conversar o en su higiene personal. En cuanto a otra forma de presentación, también pues se hace mención a la atrofia cortical posterior. Se trata de enfermos en la disfunción visoespacial, domina el cuadro clínico, por lo que es común que inicialmente haya sido valorado por optometrista u oftalmólogo. Afasia primaria progresiva, en el cual se manifiesta por la alteración precoz y progresiva del lenguaje, con preservación progresiva de la memoria y otras esferas cognitivas. En cuanto a demencia frontal, los pacientes muestran una marcada desinhibición e impulsividad, alteración de la conducta sexual o apatía extrema, siendo las funciones ejecutivas las más afectadas en ausencia de una alteración franca de la memoria. En cuanto a lo que es el síndrome cortobasal, se caracteriza por la alteración de varias funciones corticales acompañada en cuanto a Parkinson. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer familiar de inicio precoz, aquí pues la variante patogénica en los genes, el PSEN1, el PSEN2, condiciona las formas hereditarias de la enfermedad. Se trata de casos raros en los que aparecen varios individuos afectados en una o más generaciones, siendo un patrón de herencia autosómico dominante. En la enfermedad de Alzheimer rápidamente progresiva, es un síndrome en el que el deterioro cognitivo evoluciona en un plazo de semanas o meses, frente a la evolución habitual de una demencia neurodegenerativa que suele ser a largo años. Asimismo, pues, en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la valoración clínica, la anamnesis y la exploración son claves para el diagnóstico, siendo importante en estos casos disponer de un informador que sea una persona cercana al entorno del paciente. En cuanto a lo que es neuroimagen, tienen doble utilidad: identificar hallazgos específicos de la enfermedad de Alzheimer y descartar otros trastornos, siendo de utilidad para esto la TAC y la RM. La prueba de laboratorio se incluye pues hemograma, glucosa, calcio, perfil renal y hepático, la TSH, la vitamina B12 y ácido fólico, así como estudio de serología. El estudio del líquido cefalorraquídeo se inicia en casos de sospecha de procesos hematológicos autoinmunitarios o desmielinizantes. En cuanto al electroencefalograma,
En el Alzheimer encontramos un enlentecimiento de la actividad cerebral, lo que es un hallazgo inespecífico secundario a la disfunción neural más o menos difusa. Y por último tenemos lo que es la genética, que en este caso pues se lo considera en forma familiares, pues en un caso en un inicio precoz mediante estudios pertinentes de los genes AXEN1 y AXEN2. Gracias.